Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este espacio donde hablaremos sobre los retos y las oportunidades actuales en la planificación y transformación de nuestras ciudades. Hoy tendremos una conversación muy interesante en torno a cómo evoluciona el urbanismo y qué claves debemos tener en cuenta en un contexto cada vez más dinámico y digital. Nuestro webinar de hoy, Transformar lo Invisible, Mejora de Asentamientos Informales en América Latina, será liderado por Jimmy Guillermo Villegas Núñez, alumni del Máster Universitario en Ciudad y Urbanismo de la Universitat Oberta de Cataluña, UOC. Antes de comenzar, los invito a que nos saluden por el chat, nos cuenten desde qué ciudad o país se conectan. También pueden ir dejando sus preguntas durante toda la sesión para que al final, para irlas recogiendo y para al final poderlas responder. Y mientras vamos a esperar un par de minuticos para que las personas se sigan conectando y empezaremos en breve. The world is wide. Close your eyes, take a mental ride. Classrooms in Paris, libraries in Milan. Where do you want to stand when the day dawns? Is it Dublin's green or Barcelona's sun? Pick your place, the journey's begun. Una universidad nacida en Barcelona, abierta al mundo, pionera, adaptada al ritmo de cada estudiante y 100% online. Universitat Oberta de Cataluña, UOC. Bueno, a todos los que se han ido conectando, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este espacio. Les recuerdo que nuestro webinar tendrá una conversación muy interesante en torno a cómo evoluciona el urbanismo y qué claves debemos tener en cuenta en un contexto cada vez más dinámico y digital. Le damos la bienvenida a nuestro ponente, Jimmy Guillermo Villegas Núñez. Él es alumni del Máster Universitario en Ciudad y Urbanismo de la UOC. Hola, Jimmy, bienvenido. Buenos días con todos y todas, un gusto, gracias por la invitación y bueno, esperemos pues que sea un espacio de conversación, de diálogo y de conclusiones que nos invite a la reflexión y nos ayude a ver más sobre nuestra ciudad, especialmente sobre los asentamientos humanos de origen informal. Para recordarles, nuestro webinar será respecto a transformar lo invisible, mejora de asentamientos informales en América Latina. Así que, Jimmy, te doy la palabra para que te presentes y pues nos cuentes sobre ese interesante tema. Hola, sí, bueno, mi nombre es Jimmy Guillermo Villegas Núñez, soy alumni del Máster de Ciudad y Urbanismo de la Universitat Oberta de Cataluña. Soy arquitecto de profesión de la Universidad Ricardo Palma, de acá de Lima, Perú. Cuento con experiencia en los 3 niveles de gobierno, en el gobierno local, donde ocupé un cargo de regidor, que se podría decir de concejal, que tiene un rol de representatividad en uno de los distritos, de los 43 distritos de Lima, que es la capital del Perú, con experiencia también en el gobierno provincial, que es el segundo nivel de gobierno, en el gobierno metropolitano de Lima, donde formé parte de 3 áreas. Una de ellas era de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura, que es una instancia técnica que vela por los pedidos y solicitudes que tienen que ver con la gestión del suelo urbano para tener una opinión positiva o negativa, pero que finalmente lo veía a decisión del Consejo Metropolitano, que lo integran netamente regidores y que es la máxima instancia de la administración pública a nivel de gobiernos locales y regionales en Lima, Perú, en el Perú. Y también ahora último que me desempeño en el gobierno central, en uno de los ministerios
que tiene como nombre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en un programa adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, cuya función primaria y primordial es dotar de infraestructura pública a las poblaciones vulnerables en condición de pobreza y pobreza extrema, en centros poblados rurales, pero también en ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre las cuales tiene competencia, ¿no? Tal es así que esta experiencia en los 3 niveles de gobierno me ha ayudado a tener una visión holística de cuáles son las necesidades, pero principalmente qué podemos generar a nivel de propuesta, porque de ahí pues se requiere mayor apoyo, mayor soporte para poder concretarlas, ¿no? Y esa es básicamente mi experiencia desde lo laboral. Y bueno, pues iniciamos, ¿no, Laura, con la exposición? Así es, Jimmy, adelante. Ya, perfecto. El día de hoy le vamos a presentar un tema que tiene como título Transformando lo invisible, la mejora de asentamientos humanos de origen informal en América Latina. ¿Por qué lo invisible? Porque es evidente que estas cosas que vamos a tocar no son visibles porque no las vemos, pero existen. Pero lo que sí es visible son los asentamientos humanos de origen informal. Y eso nos permite, primero, preguntarnos, ¿no? ¿Qué es un asentamiento humano de origen informal? Son estas agrupaciones de vivienda, estas agrupaciones de uso residencial que han nacido sin planificación urbana, que han nacido sin ordenamiento territorial, que han nacido con un déficit de servicios básicos y de infraestructura urbana y tiene otras carencias como el hacinamiento y la tuburización, ¿no? Entonces, esto breve que hemos tocado, estas especificidades, no solamente se repiten en Lima, Perú, también se repiten en varios países de América Latina, de la región. Y podemos situar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Perú hemos puesto 4 ejemplos, me hubiese encantado hacerlo por todos los países de la región de América Latina, pero vamos a situarnos en esos 4 ejemplos donde resalta lo que yo he comentado hace un minuto. En el Cerro San Cristóbal del distrito del Rímac, en Perú, vemos pues una tuburización de la vivienda que se encuentra en terreno con topografía en pendiente, donde se evidencia en esa fotografía que no hay mucho espacio público, no hay una correcta circulación entre las viviendas y mucho menos pues espacios públicos para que estos puedan recrearse, ¿no? Lo mismo pasa con la Vía 31 en Buenos Aires, Argentina, donde pues seguramente muchos habrán escuchado, pero el problema de la regularización del suelo y también, como podrán ver en la fotografía, el cableado informal, pues se presenta como un nivel de seguridad frente a un siniestro. Y también conocemos, por supuesto, el ejemplo de favela en Río de Janeiro, en Brasil, donde se repite más o menos la misma situación que en el Cerro San Cristóbal del Rímac, Perú, donde tranquilamente podemos hablar de quizás estas carencias y estas problemáticas que hemos comentado en el Cerro San Cristóbal. Y por citar a Colombia, la ciudad Bolívar, como puede ver en su fotografía, pues esta es en la zona periférica, podemos identificar rápidamente un problema en el proceso constructivo porque no se identifica a plena vista pues una edificación que cuente con una albañilería que la permita ser segura, ¿no? Sumado a que se encuentra cercana a un área cubierta por un líquido que eso la vulnera y pone en riesgo frente a la ocurrencia de fenómenos fluviales quizás u otros que puedan suceder, ¿no? Entonces, brevemente hemos tocado 4 ciudades de la región, de 4 países de Latinoamérica, donde identificamos ciertas similitudes y ciertas especificidades que pues afrontan los asentamientos humanos de origen informal. Pero bueno, no le llamemos problemas, porque han persistido a lo largo de los años, desde el siglo pasado, desde la fuerte migración de la zona rural a la zona urbana, pero sí son desafíos. Son desafíos que los hemos, esta es una investigación personal, esta es una investigación de mi tutoría, donde tranquilamente podemos poner a debate que no son solamente estos 6, que seguramente son más
o quizás estoy considerando de más a uno que no lo es. Eso sería importante que nos lo diga. Pero de la investigación que realicé, identifiqué a 6 desafíos que afrontan todos los asentamientos humanos de origen informal en su mayoría, ¿no? Quizás uno con 2, uno con 3, pero esto es lo que hemos identificado. Como lo hemos visto en las fotografías y como la vemos en la que presentamos a continuación, el déficit de infraestructura urbana, en el déficit de espacios públicos para la recreación pasiva y activa como un uso complementario a la vivienda. Ya sabemos que el espacio público es donde se construye la ciudadanía, el espacio público son lugares de encuentro para la interacción social, para la cohesión social también misma, para formar lazos, y esto pues es evidente que no lo encontramos en los asentamientos humanos de origen informal, ¿no? Otro desafío que afrontan a lo largo de los años, y lo vivo de cerca, lo veo hasta el día de hoy, porque yo vivo muy de cerca en un barrio que vivo desde la época de mi abuelo, y hasta el día de hoy el tema de la regularización del suelo en el sentido de la titularidad del suelo ocupado, pues es un desafío que a la fecha, 2026, es uno de los grandes desafíos que afrontan pues los asentamientos humanos de origen informal. También, por supuesto, vemos el déficit de servicios básicos, hemos mencionado a 3, agua, luz y también la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Eso también ocurre, yo vivo en el RIMAC, que está a 10 o 15 minutos de la Plaza de Armas de Lima, del corazón de Lima, y he identificado que a la fecha, hoy, pues se evidencia cómo las cisternas de agua llegan por horas de la mañana, horas de la noche, porque esos asentamientos humanos pues no cuentan con estos servicios básicos de agua y de luz principalmente, ¿no? Y como pasa, estas ocupaciones, como no son planificadas, como lo hemos mencionado en un primer momento, porque se instalan en lugares que no necesariamente son destinados a la residencialidad, pues uno de los desafíos que estos afrontan es la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Por ejemplo, como podemos ver en la fotografía, estas a veces se ocupan en terrenos con topografía en pendiente, donde no necesariamente el suelo es rocoso o cuenta con la durabilidad o ductabilidad para poder soportar a infraestructura o a construcciones, de procesos constructivos de albañilería, por ejemplo, y frente a la ocurrencia de situaciones no previsibles como los fenómenos pluviales, como las intensas lluvias, pues esto puede desencadenar ciertos siniestros que puede atentar contra la vida de la gente, de las personas que la habitan, y es por eso que se expone a gran vulnerabilidad, riesgo y peligro, ¿no? Y pasa también que cuando vemos hemos identificado de la literatura que hemos investigado, las personas, los habitantes, en un primer momento de ese asentamiento humano, tienen toda la voluntad, tienen toda la energía, tienen todo el entusiasmo, porque debido a esta migración, ellos vienen en busca de oportunidades, es algo que no lo vamos a poder negar, vienen en busca de un futuro mejor para ellos y para su familia. Entonces, ese mismo ímpetu es lo que los permite formarse, agruparse y querer gestionar frente a las entidades que correspondan, atender, que sean atendidos sus necesidades, ¿no? Entonces, esta participación vecinal a lo largo de los años hemos identificado que se va diluyendo porque evidentemente los resultados no son a corto plazo, no son a mediano plazo, sino a un largo plazo, ¿no? Entonces, también es algo que vemos que se va perdiendo a lo largo de los años, a pesar de que la lucha por perseguir sus sueños ha sido constante y permanente. Cuando no tienes una infraestructura urbana, cuando no tienes un espacio público de recreación, cuando no cuentas con un título, con un documento que te da la titularidad sobre el suelo sobre el cual estás viviendo y estás vulnerado frente a un posible siniestro, pues decimos finalmente que estás
excluidos socialmente, ¿no? Porque incluido socialmente es tener las oportunidades laborales, contar con todas las herramientas que te permitan desarrollar diversas actividades, ¿no? Y si no puedes con ellas, quiere decir que hay algo que está pasando conmigo que no me está permitiendo incluirme ante una sociedad, en este caso limeña, pero puede ser argentina, puede ser brasileño, puede ser colombiana, que no me está integrando a ese espacio, ¿no? Entonces, estos son los 6 desafíos que presentamos y lo que vamos a hacer ahora es cómo, repito, esta es de información que nosotros hemos recopilado en una investigación, cómo estos desafíos son afrontados por los diversos programas de los gobiernos de los países de la región. Por ejemplo, primero identificamos que estos grupos, estos grandes asentamientos, que son grupos de vivienda, conforman un barrio o megabarrios, ¿no? Como se les denominaba en el siglo pasado, ¿no? Y a partir del siglo pasado, finales del siglo pasado, empezaron a fomentarse políticas para poder atenderlos. Y buscamos un común denominador, así como estos desafíos, y identificamos los programas de mejoramiento integral de barrios, ¿no? Que nacían desde el gobierno central, ¿no? Ya les he comentado que yo vengo de una experiencia con 3 niveles de gobierno, pero estos 3 niveles de gobierno se repiten a lo largo de toda la región, ¿no? Gobierno local, que tiene ese problema económico para generar pues, inversión sobre el área de jurisdicción sobre el cual tiene competencias, el gobierno provincial, que es como un hermano de al medio, ¿no? Que sí tiene el presupuesto, pero tiene que atender a muchos distritos, y el gobierno nacional, ¿no? Por ejemplo, en el caso del RIMAC, yo soy del RIMAC, es uno de los 43 distritos, el gobierno provincial, el gobierno metropolitano de Lima tiene que atender a los 43 distritos de Lima metropolitana, y el gobierno nacional tiene que atender a los 1.891 distritos del Perú, por mencionar un ejemplo, ¿no? Pero encontramos que existen estos programas de mejoramiento integral de barrios como los que hemos presentado a continuación, ¿no? Y ves así de lo que hemos evaluado en Colombia, el programa de mejoramiento integral de barrios sí se encarga de atender a la infraestructura urbana, a la regularización del suelo, los servicios básicos, porque dota de agua, electrificación, bueno, gestión de residuos sólidos, y tiene algunos estudios para la gestión de riesgos de desastre, pero en su implementación no se incluye a la ciudadanía que vive ahí, y nosotros creemos que para todo el sostenimiento de cualquier proyecto, intervención o inversión solo puede ser mantenida en el tiempo si la comunidad beneficiaria forma parte, porque el nivel de identidad, y esa es una postura mía, ¿no? El nivel de identidad es tal cual, o sea, se potencia lo suficiente como para que yo tenga este cariño por ese proyecto, pero también procure protegerlo, resguardarlo y hacer los esfuerzos para que se mantenga y se sostenga en el tiempo, ¿no? Es así como es más o menos nosotros hemos podido ver cómo son atendidos unos desafíos sobre otros, ¿no? El programa de mejoramiento integral de barrios de Brasil se llama Programa Mía Casa, Mía Vida, donde principalmente te dan una vivienda, y al darte una vivienda, pues tú como usuario que no tenías una vivienda, ahora al tenerla, pues tú estás incluido socialmente, porque además esa vivienda tiene servicios básicos, tiene servicios públicos también, porque la infraestructura urbana está en un área lotizada, en un gran complejo habitacional, donde cuando estas son planteadas, pues hay un porcentaje para el área recreativa, para el transporte, para la circulación, y pues al darte una vivienda cuyo titular eres tú, te están dando la regularización del suelo también. Es por eso que ahí es donde ponemos que sí son atendidos 4 desafíos, para comentarles que los desafíos que están resaltados en rojo son los que consideramos que no son atendidos por el programa que mencionamos en el país que comentamos, ¿no? Pasa también en el programa de mejoramiento integral de barrios de Argentina, donde no se da la atención a la infraestructura urbana, estamos hablando de los programas que son del gobierno central, ¿no? Quizás esta infraestructura urbana es construida por otro programa, por otra entidad del Estado, por supuesto que sí, pero
solamente hablamos de programas de mejoramiento integral de barrios, ¿no? Pero sí hay esta atención a la regularización del suelo, servicios básicos, gestión del riesgo de desastre, porque encontramos pues lineamientos que te permitan tener estudios de prevención frente a posibles siniestros, ¿no? Y la participación vecinal, porque ellos forman parte desde la implementación de la medida, ¿no? Pero no necesariamente, repito, o sea, necesitamos para este usuario beneficiario contar con una infraestructura urbana, contar con un área comunal para el encuentro, contar con un área de recreación, con una losa deportiva para fomentar el deporte que te aleja de las actividades degenerativas como la droga, el alcohol y las actividades de hurto. Es importante para que tú te sientas incluido socialmente. Es por eso que señalamos que este desafío de la exclusión social no se ve atendido, ¿no? En el caso de Chile encontramos algo muy particular. Encontramos que habían dos programas, el programa de mejoramiento integral de barrios y el programa de mejoramiento urbano. Sin embargo, porque creemos que la denominación es importante, solo revisamos sobre el programa de mejoramiento integral de barrios de Chile y evidenciamos, identificamos, como lo muestra su flyer institucional del gobierno, la atención se da a nivel de servicios básicos y nuevamente, ¿no? Yo persona que no he sido atendido a nivel de servicios básicos, sí podría decir que me están incluyendo socialmente porque estoy gozando de derechos fundamentales de la sociedad, diría yo, ¿no? Pero el programa de mejoramiento urbano sí se encarga de la atención de la infraestructura urbana, de la gestión del riesgo de desastres y tiene un acompañamiento vecinal, pero tenemos que elegir por uno y es por eso que la denominación es importantísima y optamos por ello, ¿no? En el caso de México, como podrán ver en la imagen, ven un gran complejo habitacional, un gran espacio público, áreas para el fomento del deporte, para la recreación pasiva y activa. Estos diseños fueron promovidos a través de la academia, con concursos con el gobierno, lo cual pues ayuda muchísimo a contar con un diseño que pueda ser atractivo, pero principalmente que cumpla con varias de las necesidades que se dan. ¿Cuáles son estas famosas necesidades? Para mí es uso residencial, comercial, y hay actividades complementarias a esas, ¿no? Como la recreación, como la religión. Entonces, siempre y cuando tú tengas un área que satisfaga estas necesidades, pues creo que vamos a poder decir de que sí, ese área sobre el cual yo estoy viviendo, no solamente satisfago la necesidad de vivienda, finalmente yo vivo ahí, pero sino otras complementarias, ¿no? Entonces, entonces eso es lo que hemos identificado, no encontramos documentación frente a un posible hecho, frente a una situación no previsible, ¿no? Nuevamente, un programa de mejoramiento integral de barrios, si es que tiene que atender a los 6 desafíos, pues tendrías que tener al menos planes o documentos e informes que nos permita tener una ruta de escape frente a un hecho natural, ¿no? Y eso es lo que no encontramos en este programa, ¿no? En el caso de Uruguay, que es un programa de mejoramiento integral de barrios que se hace en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, sí encontramos que hay una fuerte intervención de la participación ciudadana que forma parte de la implementación del proyecto, no solamente en la ejecución, sino desde su formulación, y pues esta sí atiende la necesidad de infraestructura urbana, de la regularización del suelo, también de servicios básicos, pero finalmente no vimos documentación de la gestión del riesgo de desastre, y ese es el gran problema, que esperamos que el siniestro ocurra, que ocurra esta catástrofe para luego decir, pero ¿por qué no teníamos capacidades de prevención, ¿no? Pero que sí se deben tener desde antes, ¿no? Bien, en el caso de Perú, que es en el lugar donde yo vivo, existe el programa de mejoramiento integral de barrios, que es del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del gobierno central, y este programa solamente se encarga de la infraestructura urbana, ¿no? De la construcción de pistas y veredas, de la construcción de centros comunales, de la construcción de áreas recreativas, más no
se encarga de atender la regularización del suelo, de promover la titularidad de estos ocupantes en asentamientos humanos de origen informal, mucho menos de los servicios básicos, y está resaltado en rojo lo que hemos considerado que no es atendido, ¿no? Entonces es preocupante, en el caso de Perú, cómo el programa de mejoramiento integral de barrios, que tendría que tener una atención nacional, de cierta manera, a nivel de prioridad por los 1.891 distritos, vemos pues que esto no se da, ¿no? Eso nos lleva a una siguiente pregunta. Si bien es cierto, el gobierno nacional pues hace todos sus esfuerzos, también existe, como lo hemos mencionado, un gobierno local y un gobierno provincial. Y encontramos en el programa Favela Barrio del gobierno provincial que sí se daban esfuerzos por brindar la atención a estos desafíos, ¿no? Y por eso ponemos dos ideas importantes que ya lo hemos comentado, pero es que los programas de mejoramiento de barrios en América Latina son gestionados a nivel central, pero no abordan completamente de manera holística los desafíos de los asentamientos humanos informales que hemos identificado, ¿no? Y hay otro tema que es importante, ¿no? Las ciudades están pasando por un periodo constante de transformación. Y en el caso de Lima, el 30% de la población peruana se encuentra en Lima. O sea, son 11 millones de habitantes sobre los 33 millones de habitantes que tiene el Perú. Y eso, pues, nos da un indicador de que debemos tener un enfoque regional, ¿no? Y que estos desafíos y necesidades deben ser, creemos, abordados del gobierno provincial, ¿no? Tal es así que el problema Favela Barrio, pues, atiende, como podrán ver en la fotografía, el antes y el después, el tema de la infraestructura urbana que tiene que ver con la accesibilidad peatonal de los usuarios de un punto a otro, con la construcción de escaleras, pero vemos también en la fotografía que hay, pues, unos taludes, una construcción sísmica, para poder, o sea, de lo que puedo visualizar, y eso es acompañada de la participación vecinal y que se nos presenta como un ejemplo de que desde el gobierno provincial sí se puede hacer los esfuerzos para poder darle atención a estos programas, ¿no? A estos desafíos de los asentamientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Lima, no? Jimmy, hemos visto que en el caso de Perú, solamente el programa de mejoramiento integral de barrios del ministerio se encarga de la atención de estos desafíos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los demás? Bueno, pues acá hemos hecho, digamos, un mapeo vamos a decirle como un mapa de actores, pero de cómo se da la atención de los desafíos, de los 6 desafíos, ¿no? Y en el tema de infraestructura urbana, seguimos hablando del caso del Cerro San Cristóbal, en el RIMAC, que es de Lima, ¿no? Para ponerlo como efecto y no alejarnos de esa situación. Yo, del RIMAC, si necesito una infraestructura urbana por un asentamiento en el donde vivo, tengo 3 canales. Puedo ir al gobierno local a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano del RIMAC, puedo ir al gobierno metropolitano a través de la empresa municipal de proyectos estratégicos, que es el gobierno metropolitano. A veces los mismos ciudadanos, a la espera de la gestión pública, ellos mismos, a través de grandes faenas y actividades comunales, sacan adelante un proyecto de infraestructura. Y se lo voy a enseñar más adelante. Entonces, este desafío también puede ser atendido por los mismos vecinos. Y por último, pues, lo que hemos mencionado, el programa de mejoramiento integral de barrios, ¿no? Acá hemos situado los desafíos y cómo son atendidos por los diversos entidades de los diversos niveles de gobierno. Por eso en la leyenda podrán ver que ese amarillo con color, en color piel, por así decirlo, es del gobierno central, el gobierno local es el rojito y los gobiernos azul, el gobierno metropolitano o otros actores es del círculo azul, ¿no? Lo mismo pasa con los servicios básicos. Los servicios básicos, en el caso de Lima, son atendidos por una empresa privada en cuanto a la electrificación, adscrito al gobierno central. En el tema de Sedapal, del agua, que dota de agua segura para el consumo humano, eso también es visto por una institución del mismo ministerio del programa de mejoramiento integral de barrios. Entonces, y el tema de residuos sólidos es visto por el gobierno metropolitano, porque ellos se encargan de la recolección de residuos sólidos y de la gestión de los mismos. Lo mismo pasa con la regulación del suelo. La única entidad del Estado en Perú que ve el tema de titularidad de predios en asentamientos o en cualquier suelo que tú ocupas es COFOPRI,
que es el organismo de formalización de la propiedad informal. Ahí está su nombre. Entonces, yo, gobierno local, yo, gobierno provincial, no puedo hacer absolutamente nada. Es más, yo, estando adscrito a otro ministerio, tampoco, porque la única institución del Estado que puede ver esta atención de este desafío en todo el territorio nacional es COFOPRO. Lo mismo ha pasado con los otros 3 desafíos, con la participación vecinal puede ser atendida desde el gobierno local, desde el gobierno provincial. ¿Qué hablamos de participación vecinal? O sea, de fomentar la activación y la participación de un grupo humano que quiera generar propuestas, pero porque finalmente a través de políticas que tiene el gobierno pueda atraer inversión a su comunidad. Traer inversión es traer obras es generar un mejor espacio para el desarrollo social, ¿no? Entonces, por eso lo entablamos así, ¿no? En la gestión del riesgo de desastres también se ve, a pesar de que en Perú tenemos gran problema con el tema de la gestión del riesgo de desastre, existen atención desde los 3 niveles de gobierno. En el caso de RIMAC, desde la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, que tiene su mismo nombre, que es de la Gerencia de Desarrollo Económico, y también desde la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero a su vez existe una entidad llamada Centro Nacional de Estimación de Prevención y Reducción de la Gestión de Riesgo de Desastre, que si bien es cierto, no solamente es para los asentamientos humanos informales, pero es adscrito al gobierno central, a la PCM, que es más arriba que todos los ministerios que he mencionado. Quizás esta parte de organización gubernamental se vuelve un poco pesada, pero finalmente todas necesidades locales tienen una institución que jurídicamente está exhortada a satisfacerla. Es por eso que creemos que es importante mencionarlo, ¿no? El tema de la exclusión social propiamente dicha, bueno, pues existe la Gerencia de Desarrollo Humano que te adscribe a programas sociales para que, digamos, yo, mayor de 65 años, me pueden inscribir a un programa de pensión 65, yo que necesito estudios y trabajo, voy a un programa llamado Beca 18 para que me puedan pagar todos mis cursos de la universidad. O sea, a eso me refiero, ¿no? A ese nivel de inclusión, pero existe el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social también, que es donde yo trabajo, que su razón de ser es generar políticas y oportunidades económicas para incluir socialmente a la persona en cualquier etapa de la vida, desde niño hasta joven. La Gerencia de Desarrollo Humano de Lima, por su parte, también tiene, a través de la Subgerencia de Participación Vecinal, tienen el presupuesto para poder velar por estas necesidades que presenta y articula con otras gerencias una vez identificado la necesidad local, ¿no? Igual pasa con la municipalidad. Entonces, Jimmy, sí, pues, los desafíos sí tienen instituciones que puedan atenderlos, ¿no? Pero todo como un rompecabezas desordenado, cada uno por su pañuelo, por así decirlo, y hay un liderazgo político distinto, o sea, que el gobierno local no sea el gobierno provincial y mucho menos el gobierno central. Seguramente ustedes han escuchado de la crisis política que siempre afronta Perú, los últimos presidentes que ha tenido en poco tiempo, pero es que justamente por esa pérdida de tiempo es que no le prestamos atención a lo que verdaderamente importa, ¿no? Entonces presentamos a la gobernanza multinivel como la solución o como la alternativa o la opción de solución frente a esto que hemos expuesto hasta el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque la gobernanza multinivel es clave para la gestión eficiente de políticas y la solución de problemáticas complejas. Porque no necesariamente lo puedo solucionar yo, pero existe otra persona que sí pueda solucionarlo y requiero de esa persona para solucionar un problema complejo. Y también porque exige capacidades para la coordinación de manera vertical entre niveles de gobiernos, pero también de manera horizontal, ¿no? Donde no solamente se involucren las instituciones, sino también actores sociales, agentes económicos que están dispuestos a generar una inversión con la finalidad de su desarrollo económico, o otro tipo de actor social, ¿no? Colectivos urbanos, ONGs, en fin. Y esto nos va a permitir abordar los desafíos en su integridad, ¿no? De manera coordinada, que fomente la cooperación interinstitucional y que nos permita, pues, superar esa barrera gubernamental, ¿no? Que a veces pasa,
No sé si muchos de ustedes trabajarán en instituciones del Estado, pero pasa, justamente me ha pasado hace unos días que tenía una reunión para tener un centro poblado rural de Loreto, de la zona de la selva de Perú, y teníamos que fomentar un proyecto de saneamiento del sistema de agua, y automáticamente nosotros velamos por la inclusión social en esos centros poblados en condición de pobreza y pobreza extrema, pero vino el Ministerio de Vivienda y dijo, no, el tema de agua lo veo yo. Si estamos en el mismo objetivo, mejor trabajamos de manera articulada, porque lo que se quiere es generar el proyecto que tenga como fin el beneficio de la comunidad. Pero no, pues esto a veces, vamos a decir, la burocracia, finalmente no hace más que retrasar las acciones, pues, ¿no? Y esto requiere, pues, como ya lo había mencionado, de un liderazgo político, de coordinaciones y de la participación de diversos actores, ¿no? Que es un desafío. A ver, los problemas de los asentamientos humanos informales vienen de hace más de 40 años, voy a decir 30, y que intentemos esto, creo que puede ser un punto de inflexión o quizás la prueba de que no funcionó, ¿no? Porque esto no está implementado, ¿no? Es una propuesta que desde el gobierno provincial se puede hacer en las 24 provincias de Perú y en cada una de las provincias de los países de la región, tranquilamente. Y bueno, pues esta imagen que les muestro es cómo este programa funcionaría, pero no quiero que esto sea muy pesado, pero básicamente es que el gobierno provincial pues genere un programa de mejoramiento integral de barrios y que sea un elemento articulador entre el gobierno local, que tiene esa cercanía a las necesidades locales, y el gobierno central, ¿no? Con consejos multiactores donde participen no solamente las entidades públicas, sino también aquellos actores privados o agentes económicos para la atención de un desafío. Por ejemplo, no sé si ustedes ven mi cursor, pero yo ahorita estoy viendo a nivel gubernamental, toda organización tiene que tener pues áreas específicas como la son la oficina de presupuesto, gerencia de administración, planeamiento y presupuesto, porque esto de ponerlo acá es decir que esto sí se puede concretar, ¿no? O sea, vamos a ese nivel de poder plasmarlo ya, ¿no? Entonces vamos a contar con consejos multiactores para cada uno de los desafíos y que pues estos sean abordados por funcionarios o por representantes vecinales que quieren la atención, pero también por funcionarios que delegue la institución que se carga del desafío, ¿no? Por ejemplo, por mencionar uno de ellos, para la infraestructura urbana. Si yo soy un asentamiento humano de Encasado del RIMAC, yo como gobierno provincial tengo el rol protagónico de convocar ¿a quién? A un funcionario de la empresa municipal en proyectos estratégicos que se encarga de la infraestructura urbana, a los dirigentes potencialmente atendidos, al gerente del desarrollo urbano de Lima, pero también a la gerencia de desarrollo urbano local y también al programa de mejoramiento integral de barrios. Esto por varias razones. Primero, con el fin de tener un orden de prelación y de priorización, porque si bien es cierto, las necesidades existen y son infinitas, pero si tú tienes un nivel de focalización, vamos a predeterminar dónde son los sitios potencialmente intervenibles. ¿Y por qué esto es importante? Porque los recursos son escasos. Si los recursos no fueran escasos, nosotros podríamos hacer maravillas, pero los recursos lamentablemente son escasos. Y eso nos permite tener un segundo nivel, que es la priorización. Y por eso hemos creado acá la oficina de identificación de desafíos, que está al lado izquierdo, ¿no? Que se va a encargar con los profesionales de identificar en los asentamientos humanos dónde se encuentran esos desafíos y cuántos desafíos puede encontrar en cierto asentamiento humano. Esa oficina se va a encargar de tener este nivel de priorización, ¿no? De identificación, porque existe la oficina de gestión de proyectos donde va a haber una oficina de priorización y validación. ¿Y qué se va a encargar la priorización? A ver, vamos a mi asentamiento humano, ¿no? Jimmy, en tu asentamiento humano he identificado 3 desafíos, pero en el asentamiento humano de Jorge, que está a mi costado, he identificado 6. Dime tú, según el orden de prioridad, yo debería atender a quien presenta mayores desafíos que atender, ¿verdad? Y tiene toda la razón, mayoritariamente porque los recursos son escasos. Y eso nos va a permitir tener un orden de atención, que al final me va a permitir cerrar la brecha, porque vamos a tener identificados la cantidad de asentamientos humanos informales. Por ejemplo, para los centros poblados rurales en el Perú hay 49.000 centros poblados.
460 distritos aprox en el ámbito rural, no urbano, que yo tengo que atender. ¿Qué pasaría si el gobierno provincial me convoca a mí desde el gobierno nacional y convoca a ver, acá, en este tema de infraestructura urbana, convoca al gobierno local, convoca a los actores públicos, a los agentes económicos que también quieren generar una inversión? No generaríamos un mayor trabajo, no solo en la trazabilidad, sino en la efectividad. Porque quizás el programa nacional ya tiene destinado recursos públicos para ese lugar y yo ya no hago ese trabajo. Es decir, si el gobierno central quiere construir una losa en mi asentamiento, yo ya no lo hago, pero sí genero un uso complementario, ¿no? Quizás un parque. Y quizás invito a COFOPRI de que acelere la regularización del suelo porque es evidente de que esa necesidad ahí es mayor que otras. Y lo mismo pasa con todos los desafíos que hemos puesto. A ver, la gestión del riesgo de desastre, también tener una mesa multiactor. No puede ser posible que el gobierno local, todos tengan una gerencia de gestión de riesgos de desastre y a su vez CENEPRED, que es del gobierno central también. Y ahí, a ver, los siniestros son previsibles, o sea, son dos tipos de siniestros. Unas que te dedicas a la prevención y una cuando sucede, ¿no? Cuando sucede el derrumbe, tienes una acción o sea, tienes que actuar porque ya pasó el siniestro, pero también hay una acción de prevención. Entonces, tranquilamente, entre los tres niveles de gobierno se podrían poner de acuerdo para fortalecer las capacidades de las áreas residenciales y decirles, frente a un siniestro va a ocurrir esto, pero cuando ocurra vas a recurrir a tal persona, y eso va a generar eficiencia, porque pues, el desborde de un río Rímac, acá sucede en el día 1 y entre que todos ponen sus carpas para dar apoyo, habrá pasado 3 o 4 días, donde tranquilamente si hubiera una mayor articulación, creo que eso sería mayor eficiente y el impacto sería mayor. Entonces, eso es por mencionarle a dos, pero este programa pues intenta hacer ese trabajo, ¿no? Intenta apoyarnos entre el gobierno local y el gobierno nacional a evitar la duplicidad de inversiones, pero principalmente a solucionar las necesidades locales de los asentamientos humanos que presentan desafíos identificados. En el caso de Lima, y aquí sí me voy a apurar un poquito, de repente estoy mal con el tiempo, seguíamos hablando del Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal es el primer asentamiento humano de origen informal en Lima. Ahí hemos visto el crecimiento urbano de la ciudad en 1991, en 1993, en el 2007, en el 2017, cómo ha crecido debido al desplazamiento de la zona rural a la zona urbana, cómo se ha conurbado Lima. Entonces, empezamos a decir, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si aplicamos esto a un lugar que es donde yo vivo en este distrito, a un distrito que nosotros podemos identificar? ¿No? Y es así que el distrito del Rímac, que es ese corazoncito que está al lado izquierdo superior, ese es el distrito del Rímac, tiene sus asentamientos humanos que están al lado de arriba, no sé si se logra ver en mi cursor. Ahí hemos identificado un asentamiento humano llamado Flor de Amancaes. Dentro del asentamiento humano Flor de Amancaes hemos encontrado comités y hemos encontrado el comité 12 que presenta la foto que vemos ahí aérea, donde esas losas, ¿se acuerdan que le dije que a veces los mismos vecinos pueden generar con actividades comunales una infraestructura, pero ciertas acciones que finalmente sirva para el disfrute público? Ahí está. Esas 3 plataformas de concreto lo hicieron los vecinos. Eso antes era un estacionamiento de empresas públicas, de empresas privadas, pero que finalmente los vecinos, con acompañamiento de profesionales y colectivos urbanos, sacaron adelante recuperarlo para el disfrute vecinal, ¿no? Pero como podrán ver esa foto, la cisterna todavía pasa por este lugar, porque no hay una dotación completa del servicio básico del agua, sí hay luz, pero tranquilamente, ahorita que hemos hablado, hemos identificado 2 desafíos, ¿no? Infraestructura urbana y servicios básicos, ¿no? Entonces, esta oficina de priorización, de identificación de desafíos, pues se encargará de antes de que lleguen los consejos multiactores, porque consejos multiactores es una instancia de ejecución, netamente de ejecución. Este es un trabajo de gabinete y campo, pero no de ejecución, pues ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y entonces empezamos a decir, bueno, hay que tener criterios. Rápidamente voy a decir que
que estos criterios son de mi tutoría, pero vamos, que pueden ser otros, pero que finalmente, lo repito, no es porque los recursos son limitados, ¿no? Pero este asentamiento que he presentado cumple con estos criterios, que es identificar más de un desafío o más. Hemos identificado 2. El asentamiento humano de origen informal tiene que encontrarse reconocido por el gobierno local. Este asentamiento humano sí se encuentra reconocido, es data que yo he recolectado, y principalmente que no deberá encontrarse en una zona de conservación o patrimonio cultural o patrimonio monumental, que es lo que pasa con este asentamiento también, y que no cuente con otro proyecto. ¿Qué pasa si no sé, a ver, si Vivienda tiene un proyecto ahí de infraestructura urbana o la Municipalidad de Lima, yo simplemente lo promuevo, más no ya lo atiendo, ¿no? Que esté reconocido en Lima, en el Perú existe el RUOS, que es el Registro de Organizaciones Sociales. O sea, yo tengo que promover la participación vecinal, que esto esté debidamente registrado y de ahí te atienden, porque tenemos que promover la formalización, ¿no? Y eso ayuda a empoderar a los vecinos. Y también, pues, que este trabajo de priorización se va a hacer en coordinación con los gobiernos locales, ¿no? Lo que ustedes pueden ver en la segunda columna es una ficha de validación, que es algo rápido que se ha diseñado, donde los profesionales van a validar que evidentemente lo que se ha identificado, porque la oficina de identificación solamente identifica, es decir, sí, se requiere infraestructura urbana, sí, se requiere servicios básicos, evidentemente cuenta con acreditación vecinal por parte del gobierno provincial, por parte del gobierno local, no se encuentra en área monumental, check. Si se encuentra en área monumental, no pateamos el problema, ¿no? No, los consejos tendrán pues que ver cómo hacer también, porque si yo estoy dentro de un área patrimonio monumental, es evidente que yo debería ser desplazado ahí. ¿Y a dónde me van a llevar? Es importante que esté el gobierno central presente para que sepan a dónde voy a ir, porque esa propiedad es del Ministerio de Cultura, por así decirlo. Y el Ministerio de Cultura también tiene que formar parte de esto, ¿no? Entonces, es importante que haya esta mesa de diálogo, ¿no? Posterior a ello, también hemos considerado una validación social porque consideramos, como lo hemos dicho a lo largo del webinar, la participación vecinal es fundamental, no solamente porque la fortalece de capacidades y de instrumentos, sino que porque a nivel generacional puede permitir su sostenimiento en el tiempo, ¿no? Y esto no es un hecho aislado. Jimmy, o sea que si yo voy al asentamiento humano 3 y no encuentro una voluntad solidaria, participativa de los vecinos, ¿voy a otra? Sí, porque quizás en el otro asentamiento sí la tengas. Y no hay nada más importante que los vecinos empoderados tratando de sacar adelante la gestión. Y los van a ver todos los días en el programa, tocando la puerta al consejo multiactor. Ya, ¿cuándo nos reunimos? Ya, ¿cuándo van a ser los principales fiscalizadores y quienes realicen el seguimiento al trabajo que se quiere promover, ¿no? Eso. Entonces, ya como conclusiones y recomendaciones, presentamos pues la propuesta de la gobernanza multinivel en asentamientos humanos de origen informal, que se presenta como esa solución integral y modelo para los gobiernos provinciales. Ojo, porque serían los gobiernos provinciales este elemento que ya lo he mencionado, pero que es como la piedra angular, donde se vele por el seguimiento y monitoreo y la sostenibilidad y efectividad de las intervenciones, por parte de las entidades, pero también por parte de los actores sociales, ¿no? Y es así como hemos diseñado brevemente, a manera de diálogo, ¿no? Hemos esbozado una propuesta de un programa que convoque y coordine con estas instituciones y con otras de los diversos niveles de gobierno, público y no público, ojo con eso. Y hemos tratado de tener un piloto, porque es lo que más o menos hemos empleado, ¿no? Debido a las especificidades y a los cumplimientos de lo que presenta el RIMAC en uno de sus asentamientos llamado Flor de Amancaes para la implementación del programa, y nos hemos identificado que si hay una priorización y que si hay una validación, porque hemos visto las fichas, esas fichas que he presentado, que son estas, es en campo. Estas se han realizado en campo. Hay un trabajo de campo que se ha realizado y donde podemos evaluar que sí se puede, ¿no? Posterior a digamos que este asentamiento tenga el nivel de prioridad 1, ¿qué es lo que concierne? Ver los presupuestos.
ver la etapa de formulación repito, no quiero ser muy pesado, ver el ordenamiento normativo, el ordenamiento jurídico, ponernos de acuerdo y lograr en su integridad que los desafíos sean completamente atendidos, ¿no? Y incluso podría decir que es algo que ha pasado en Perú, estamos en épocas de lluvia y ha habido un deslizamiento por donde están los vehículos de la tierra debido a las lluvias, intensas lluvias. Entonces también hemos identificado el desafío de la gestión del riesgo de desastre. ¿Qué pasaría si ponemos una malla Rachel que contenga ese deslizamiento? ¿Quién lo debería poner? Puede ser el gobierno local o puede ser una empresa privada, pero lo importante es que se vele por la integridad física de cada uno de los habitantes que están en el asentamiento humano de origen informal. Y eso, muchas gracias por escucharme, espero haber cumplido con sus expectativas, espero que les haya gustado y bueno, pues presto a poder conversar. Hola Jimmy, muchísimas gracias por este espacio, a todos los asistentes, pues por haber compartido en este importante espacio. Esperamos que la sesión haya sido enriquecedora y que les haya aportado ideas y perspectivas útiles para su desarrollo económico, su desarrollo académico y profesional. Aprovecho, antes de que pasemos a la sesión de preguntas, queremos comentarles que en la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, trabajamos día a día para ofrecer una formación de calidad, flexible e innovadora, pensada especialmente para quienes buscan compaginar sus estudios con la vida personal y laboral. Es por esto que todo nuestro modelo es 100% online, adaptándose a las necesidades del mundo actual y poniendo siempre al estudiante en el centro del aprendizaje. Hoy queremos aprovechar para contarles que tenemos una convocatoria de becas abiertas. En Ecuador, la convocatoria de becas es en colaboración con Minidec, son 200 becas. En Colombia son 150 becas y son en colaboración con ICETEX. Y para los demás países de América Latina y el Caribe son 150 becas. Todas estas becas tienen el beneficio del 45% en el valor de la matrícula, de descuento en el valor de la matrícula, para quienes deseen cursar un máster oficial europeo 100% online, con una formación flexible y adaptada a los retos de cada país. Ahorita les voy a dejar el link para que puedan encontrar las becas, porque además el 4 de mayo también abrimos becas para funcionarios públicos. Entonces, para que estén muy pendientes y quienes deseen postularse lo puedan hacer allí, o quienes deseen también tener más información también lo pueden hacer allí. Los invitamos a consultar nuestra página web, las convocatorias, los eventos, para que estén muy alineados a toda esta información que la UOC ofrece a toda una comunidad global. Gracias. Luke, entonces, si quieres, pasamos a las preguntas. Exactamente, ya tenemos algunas preguntas. La mayoría ya, Laura, tú has dado las respuestas, pero entonces vosotros todos podéis verlo abajo en preguntas, pero algunos pueden ser interesantes para todos, entonces lo voy a repetir, porque ya también gente han dicho por la encuesta, por ejemplo, sobre el tema de coste de programa, para que se quede claro. Entonces, como tú has dicho, el máster de Ciudad y Urbanismo de la UOC tiene un costo total a tiempo completo que es un año, 4.330 euros, pero también hay la opción de tiempo parcial, que es 2 años. Sería 4.840. ¿De verdad, Laura? Así es. Sí, así es. Vale, perfecto. También por la compatibilidad del título en Bolivia, bueno, puede ser quizás por otros países también, el máster es oficial, entonces por lo tanto también cumple con los requisitos también, me imagino, como otros países en Latinoamérica. ¿Así es, Laura? Sí, el máster, digamos que los máster oficiales de la UOC en América Latina, al ser oficiales, cumplen con los requisitos que exigen varios países, no solo Bolivia, sino varios países de la región, por lo que son homologables o reconocidos en cada uno de los países.
Claro está, esto es un proceso que cada ministerio o cada entidad de educación se encarga y es autónomo de ellos, pero no hemos recibido puntualmente en nuestros programas rechazos para ser homologables, convalidables, no. Entonces, por eso podemos decir que nuestros programas son convalidables o reconocidos. Ok, perfecto. Gracias. Y también había preguntas sobre las becas. Voy a compartir, bueno, tú lo has enviado también ya en el chat. De todas maneras, también lo pongo ahora aquí por la pantalla. Entonces ya, si pinches ahí, vas a la página de WOC y puedes ver más información sobre las becas y la ayuda. Recuerden que las becas para funcionarios públicos tenemos digamos, los dos segmentos. Uno es para funcionarios públicos de Colombia con el DAF y otra es para los funcionarios públicos de América Latina con el CLAD. Estas becas, ambas están disponibles desde el 4 de mayo. Entonces, a partir del 4 de mayo pueden ingresar a la página que Luke les acabo de dejar para poderse postular o revisar más información, ir viendo los requisitos para la postulación, que igual no son muchos, y Perfecto, gracias. Solo para confirmar, como Esperanza lo preguntaba, los estudios entonces son en español. Como preguntaba si están en sí, inglés. así es, como la comunidad es global, la universidad cuenta con una comunidad global, tenemos nuestros estudios también en español. Perfecto. Y la información de becas, Oscar, ya has visto que están ya metido en el chat. Y a ver si hay más preguntas. Creo que por ahora... Sí, Luca, hemos aquí hay una. recibido otro, sí, de Lisbeth, que pregunta, aún no culmino con los estudios de pregrado. ¿Es un problema? Debes tener el título de tu pregrado para poder postularte a un posgrado. Ese sí en la UOC o en la mayoría de universidades es un requisito, el título de pregrado. Estoy viendo en el chat principal y nos preguntan si hay modalidad presencial. La universidad, la UOC, es una universidad 100% virtual, porque buscamos, nuestro modelo brinda a las personas y profesionales que quieren compaginar esa vida laboral y demás con los estudios, brindarles esa oportunidad para que puedan hacerlo sin tener que movilizarse, cambiar de país o ir hasta el tema del transporte, ir hasta una universidad y demás. Es por eso que nosotros, nuestra modalidad es 100% online. Así es. Perfecto, gracias por sus preguntas. A ver si hay alguno más. También vi anterior que alguien se conectó más tarde y veo que más gente se han conectado un poco más tarde. Entonces estamos grabando esta sección, entonces lo puedes ver en cualquier momento. De hecho, si ya estás conectado y has perdido el primer parte, puedes quedar conectado y así lo ves directamente después, ¿vale? Y puedes ver todo la parte de presentación de Jimmy, además, que quizás no has visto. Hay otra pregunta de Yuseo. ¿Las clases online son transmitidas? No, la universidad no brinda esta metodología. La metodología de la web es que el estudiante, como es el centro de nuestro modelo, el estudiante aprende a través de actividades y proyectos. Entonces, a medida que el estudiante va presentando estas actividades y proyectos, va avanzando. No son clases que te sientas y una hora un profesor hablando y tú viendo la pantalla, no, así no es el modelo. Jimmy podría dar un poco más de información de cómo funcionan nuestras clases. Bueno, es un modelo asincrónico
Y lo principal, y creo que es más enriquecedor, es primero es que te dan los instrumentos de pedagogía, los instrumentos de estudio, y te presentan retos que tú te permita a ti explorar, reflexionar, investigar el proceso mediante el cual tú llegas a una conclusión, que es lo que finalmente se valora, ¿no? Importa mucho, acá se valora mucho los procesos, ¿no? Entonces eso lo hace más enriquecedor, porque no hay una nota, no hay algo concreto, o sea, no vas a llegar a la construcción de algo concreto, simplemente vas a esbozar, a identificar, a diagnosticar, a analizar y tener una conclusión que es lo que va a impactar generalmente, ¿no? Y permitirte transformar, que es uno de los lemas de la UOC, ¿no? Y eso es muy positivo. Perfecto, muchas gracias. Y ya veo también gracias de otra gente y también que es Gabriel, que ha dicho que es muy interesante. Bueno, muy bien. Para eso lo hacemos. Bueno, tenemos último minuto para todavía si hay cualquier duda o pregunta. Aquí están disponibles Jimmy y Laura. Y de todas maneras también hay los enlaces como lo han compartido en el chat y también por el parte enlace. Puedes ver la información y en cualquier momento puedes ver la grabación también. Por parte de la Bueno, UOC y queremos creo dar que... las gracias. Gracias, Jimmy. sí, Perdóname, Luke. Queremos darle las adelante. gracias a todos y también las gracias a Jimmy por su espacio y por tan excelente presentación. Muchas gracias a todos. Gracias. Yo me presto a colaborar. Gracias. Adiós.